a ver sus Biblias. El día de hoy se manifestó muy padre el Espíritu Santo, ¿no? Hubo muchas impresiones incluso, ¿no? De veras que muchas a manera incluso preventivas. En el caso de que no son ciertas, pero son preventivas, ¿no? Así como que, ay, como que así, como que acá. Luego así vi los ojos, ¿no? No se preocupen, son impresiones del Espíritu Santo. Incluso se utilizó también la palabra profecía. Por favor, las personas que tengan líderes espirituales vayan y pregúntenles lo que es la profecía, porque la profecía no nada más es lo que se le ocurre a alguien en el momento, ¿sale? Por favor, si tú tienes un líder espiritual y de repente te sacaste de onda, ve y dile, oye, ¿qué onda con la profecía? Como si ya te vas, mira, la profecía, la Biblia nos enseña que tal, y tal, ¿va? Pero miren, yo sé que todos los que estuvimos ahorita tuvimos una experiencia ahorita con Dios. ¿A poco no? Los matrimonios yo los vi agarraditos de la mano y ahí bien rico. Yo también a los matrimonios, a los papás que estaban solteros o no estaban sus cónyuges, también los vi ahí entrados en la presencia de Dios. También nosotros que estábamos afuera de aquí, estábamos bien metidos con Dios. ¿No les da la sensación a ustedes, cada que viene una experiencia de estas, como que Dios nos da la oportunidad de comenzar otra vez? ¿Sí les da esa sensación? A mí cada que me pone así un arrastrón Dios, sí tengo esa sensación de que, ay Dios, ya me desarmaste y me das una oportunidad de volver a empezar. ¿Cierto o falso? Pues hoy vamos a hablar precisamente del principio, del comienzo, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar acerca de algo interesante, súper interesante y súper práctico. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos aquí tenemos estas experiencias con Dios. Ya somos cristianos, ¿ok? O ya simpatizamos con alguna religión, pero fíjense, todavía no comprendemos lo que Dios quiere que entendamos desde el principio. Desde el principio. Esto va a ser muy práctico y me gustaría que pusieran mucha atención. Yo le titulé a esta predicación, incluso ya la tienen en su boletín, Génesis, o ahí lo tienen como el Génesis, y estoy hablando precisamente del libro. Y dice 2 puntos y seguido, el principio, ¿ok? ¿Alguien sabía que Dios creó los cielos y la tierra? ¿En dónde lo dice? ¿En qué parte del Génesis? 1:1. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo saben Biblia? Por eso me gusta predicarles a ustedes, ¿sí? En Génesis 1:1 Dios nos dice que Él creó los cielos y la tierra. Pero miren, los que hemos leído la Biblia una y otra vez, creo que ya a veces hasta pasamos desapercibido ese. ¿Sí les ha pasado? Pues se asume, ¿no? ¿Quién cree que Dios creó los cielos y la tierra? ¿Quién lo cree? Poquitos, perfecto. Con esos que lo creen, yo creo que me entienden. Sí fueron poquitos, los demás yo creo que creen que vienen del chango o algo por el estilo. Hoy se van ¿en serio? O de algunos homínidos. No venimos. Sí sabían que hay teorías también de que venimos del mono, que venimos vienen. Sí. Los que no levantaron su mano, que vienen del mono, el ser humano, del delfín, de no sé qué otras, de la tortuga. Esa la estamos aceptando en reto, la teoría de que venimos de la tortuga, porque de repente se cargan cada concha, pero bonita. El día de hoy vamos a hablar del Génesis, y Dios creó todo. ¿Sí sabían eso? ¿Alguien ha visto algún documental de National Geographic o de Discovery Channel? O una película donde hay algunos paisajes, El Señor de los Anillos, por ejemplo. ¿Se han visto? O los que han tenido oportunidad de ir al mar, a la playa, cuando se mete el sol o cuando sale. ¿Sí los han visto también? ¿No es impresionante? O los que han ido a acampar, de repente la noche así estrellada. Como aquí en el DF se dejaron ver algunas estrellas, como ya no tenía mucho tiempo que no, el pasado diciembre. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Muchos íbamos caminando y decíamos, ¡uy! ¿Qué es eso? Son las estrellas. Porque ya no nos acordábamos. Eso es impresionante, pero a veces, gracias a que vivimos ya en el siglo XXI, con tanta tecnología y con que hemos alcanzado otros lugares también en el universo, ya no nos impresiona. ¿A poco no? Ya casi no. Que Dios hizo los cielos y la tierra y todos, pues sí, sabía, ¿no?
¿y luego? ¿Y luego? Pues sí, precisamente. ¿Y luego qué sucede? Vamos a explorar un poquito el Génesis, así a grosso modo. Yo creo que todos lo han leído, pero los que no lo hayan leído, perdón, vamos ahorita a darle un pequeño repasísimo y también vamos a ver algo interesante. Me gustaría que pusieran mucha atención. Vamos a la que sigue, por favor. Dentro de esta predicación quiero que notemos algo. Que todo tiene su inicio en Dios. Él es el principio de todas las cosas. Fíjense, todo tiene su inicio en Dios. Él es el principio de todas las cosas. ¿Ok? Yo creo que muchos de ustedes ya lo sabían. Pero ahorita vamos a darle un eje para crear algo práctico al final de esto. Luego, desde el principio, todo apunta a la vida y obra de Jesús. Desde el principio, desde que Dios creó los cielos y la tierra, todo apunta a la obra y vida de Jesucristo. Desde el principio. ¿Sí sabían eso? A lo mejor no. Desde el principio, desde el Génesis, ahorita vamos a ver, todo apunta a la vida y obra de Jesús. Y luego, el principio y el fin, ¿en qué parte estamos de la historia de la humanidad? Ya conocemos el principio que estuvo en Génesis y hemos oído hablar del Apocalipsis, que va a ser el final, ¿cierto o falso? ¿En qué punto estamos nosotros? Hoy vamos a ver, ¿en qué punto estamos nosotros? ¿Les interesaría saberlo? ¿Seguros? Híjole, bueno, miren. La que sigue, por favor. Dividí este pequeño bosquejo de Génesis en 5 partes. La primera parte le puse el principio. La segunda, aspectos importantes del libro de Génesis. La tercera, historia en el libro de Génesis. La cuarta, el día de hoy desde Génesis. Y la quinta, el fin. Ahí está, se las voy a dejar tantito para el que guste copiarlas. Adelante. Esas cinco pequeñas divisiones que yo le hice van a ser para extraer, fíjense, vamos a tomar casi de pretexto el libro de Génesis para saber en dónde estamos el día de hoy. El día de hoy. ¿Qué onda? ¿Han oído hablar de que, por ejemplo, Israel, yo creo que el pueblo, los judíos están en guerra contra el Líbano y que misiles y que atentados terroristas? ¿Sí han oído de eso también? Hoy también vamos a abordar un poquito del tema. ¿Por qué? Porque desde el principio Dios formó a los judíos. La que sigue, por favor. Vamos a ver la primera, el principio. Si quieren, regrésalas porque creo que sí las estaban apuntando, para que las apunten. Vamos a ver la primera, que se llama el principio. Y Génesis, voy a utilizar los capítulos Génesis del 1 al 3. Vamos a leer ahorita los 50 capítulos de Génesis. ¿Sí tienen tiempo? Perfecto, qué bueno. No se crean. Vamos a utilizar Génesis 1 y 2, perdón, para el principio. En el principio creó Dios. ¿Qué creó Dios? ¿Verdad que todos lo asumimos? A ver, rápidamente, el que me diga rápido así, pero sí rápido, le voy a hacer un regalito. ¿En qué día fue creado el hombre? ¿Cuántos? ¿No escuché a nadie? A ver, ¿en qué día, para más fácil, fue creado el sol y la luna? ¿Cuarto, quinto, quién da más? Cuarto, por acá, quinto, por allá, ¿cuántos? 3. O sea, vendido al jovencito de por allá. No, fíjense, todos asumimos a veces cosas, ¿a poco no? Vamos a ver los días de la creación rapidísimamente. Vamos ahora sí a la que sigue. El principio, Génesis 1 y 2, los días de la creación, la que sigue. En el día 1, Dios creó los cielos, la tierra, el agua y la luz. Pero ojo con esto, no voy a meterme ahorita en todo esto. Creó la luz, pero todavía no creaba el sol y la luna. Noten ese detalle y apúntenlos para que en su célula o con su líder o conmigo aparte, si tienen el suficiente dinero, pues aclaramos eso. Día 1, Dios creó los cielos, la tierra, ¿qué más? El agua y la luz. ¿Creen eso? Fíjense, la palabra crear en el original hebreo, bara, habla de crear de la nada. O sea, no había nada. Hace rato Gama decía algo bien interesante, que si alguno de ustedes de repente ha sentido una idea, que se quitan los problemas rápido. De repente que estás así cargado y ¡pum!
oraste a Dios y sí se quitó. O que tenías problemas con las adicciones y decidiste y de repente, ¡pum!, rápido. ¿Sí les ha pasado? ¿En dónde nace ese milagro? ¿En quién? Exactamente. Fíjense, en Dios. En Dios nacen esos milagros. Ahorita vamos a estar abordando. Luego en el día número 2, ¿qué fue creado en el día número 2? Una expansión en medio de las aguas. No vamos a profundizar en esto. Una expansión en medio de las aguas. Cuando fue creada la tierra, según los estudiosos también de la Biblia, fíjense, aquí en la tierra había mucha agua, pero todavía no estaban formados los mares, ¿ok? Y en la atmósfera, en el cielo, por así decirlo, también había otra expansión de agua, otra hidrosfera, pero arriba, ¿ok? En el día número 2, Dios creó esa expansión arriba. ¿Sí sabían eso? Bueno, ahora ya lo saben. Si les preguntan, buen reto. Día número 3. ¿Qué creó Dios en el día número 3? La vegetación. Creó toda hierba verde, creó los árboles que dan semilla y todo lo demás. Dios creó la vegetación en el día número 3. En el 4, ahí está, creó Dios el sol, la luna y las estrellas. Hasta parece que estás conquistando a alguien, ¿no? Dios creó, ¿qué creó? El sol, la luna y las estrellas. ¿Hasta qué día? Hasta el 4, ¿ok? Y ya definió cómo iban a hacer el gobierno de esas cosas. ¿Cómo? Pues que la lumbrera mayor, o sea, el sol, iba a dominar el día y la lumbrera menor, que es la luna, durante la noche. En el día número 5, ¿qué fue lo que creó Dios? ¿Ya le diste? Animales, los acuáticos y las aves, ¿ok? Los acuáticos y las aves. Y en el día número 6, los animales terrestres. ¿Y a quién? Y la corona de su creación. Dios coronó su creación creando al hombre. Fíjense, ayer hacía un pequeño ejercicio extraído de algunos pedagogos. Esto es científico, esto es bien científico. Pongan su dedo, por favor, así, como yo. Su dedo. Vamos a hacer un razonamiento que se va a quedar en sus neuronas gracias a la meneadita que le vamos a dar al dedo. ¿Ok? Fíjense. Digan, Dios creó todo. Y en el quinto día, ¿ok? ¿Sí fue en el quinto día? ¿A quién creó? ¿Creó? ¿Qué creó en el quinto día? Y en el sexto día, pongan otra vez su dedo así, ¿a quién creó? ¿A quién más duro? A la corona de su creación. Y digan, yo soy la corona de la creación de Dios. ¿Sí lo creen? A ver, díganselo al que está a un ladito, con su dedito también. Tú eres, pero díganselo, convencidos. Tú eres la corona de la creación de Dios. No, nada más eso, no le vas a decir, oye, y me dejas tu teléfono, ¿no? Ya que te dije eso. Tú eres la corona de la creación de Dios. ¿Sí crees eso? ¿De veras lo crees? Pues sí, así fue. Luego, en el séptimo día, ¿qué pasó? Pues dice la Biblia que descansó Dios, y no tanto porque estuviera así todo cansado, sino con un propósito de apartar ese día con otros fines. Que también pregúntenle a sus líderes, no vamos a ahondar en eso. ¿Creemos esa parte de la Biblia que es el principio? ¿Ustedes la creen? Perfecto. ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Alguien sabe hace cuánto tiempo fue creada la tierra? Por aquí sí saben. No está Evans, él nos podría decir, creo que hasta tomó fotos ese día. ¿Alguien sabe cuándo fue creado los cielos y la tierra? ¿Hace cuánto? Ahorita vamos a ahondar en ello. Vamos a pasar a nuestra división número 2, la que sigue, que se llama Aspectos importantes del libro de Génesis. Ya pasamos sobre la creación. Ahora, los aspectos importantes, algunos de los aspectos importantes, la mayoría vamos a datarlos aquí. Génesis de 3 al 5 habla de Adán y su familia y la caída del hombre. Adán y su familia, y todos saben que Adán fue puesto en el huerto del Edén, ¿se acuerdan? Que más o menos algunos estudiosos dicen que está por allá por Palestina, la actual Palestina.
¿ok? Por Babilonia, entre el río Tigris, el Éufrates y un río que a lo mejor ya se secó. Ahí estaba el Edén. Y ahí pusieron a Adán y a Eva. ¿Y entonces qué pasó? Pecaron. ¿Por culpa de quién? Pues de Eva. Y de repente, no es cierto. Se sufre la caída, sufre el pecado. Y ahí es el principio, hablando de principios, el principio del pecado. El principio del pecado, de la desobediencia. Entonces, ¿qué sucede? Dios toma a Adán y a su familia, ¿y qué les hace? Los saca del huerto. ¿Cómo los desaloja? ¿Qué gachos? ¿Nunca los han desalojado? Los desaloja a toda la familia. En serio. Y entró también otro principio, la maldición. O sea, todo era perfecto. Pero también fue el principio de la maldición sobre la tierra. Sobre la tierra. La tierra era un lugar. Miren, la tierra le dijo Dios a Adán: ay, lábrala, es tuya la tierra. ¿Y saben cuál es ahorita el porcentaje que se puede sembrar de la tierra? El porcentaje que en la tierra se puede cultivar. ¿Sí saben? ¿Cuánto creen? No me lo van a creer. Investíguenlo. El 1% de la tierra se puede sembrar. ¿Ok? El 1% de la tierra puede producir, así es, puede producir. Efectivamente y de manera natural. Actualmente por otros medios pues ya la están fertilizando y todo. A lo mejor es el 2%, tienen un dato ahí en los Estados Unidos que es el 2%. ¿Pero qué creen? Entró la maldición, fue el principio de la maldición. La caída del hombre. Otro aspecto importante también del Génesis, es de Génesis del 6 al 11, es Noé y su familia. ¿Alguien sabe el nombre de los 4 hijos de Noé? Set, Cam, Jafet. ¿No han leído su Biblia? Ah, nomás son 3, ¿verdad? Fíjense, es que yo creo que tan moderna es mi Biblia que tuvo 4. Fueron 3, Sem, Cam y Jafet. Miren, la tierra estaba pesada en el pecado, alejados de Dios. Entonces vino un diluvio. ¿Sí sabían lo del diluvio? Ay, qué bueno, porque luego les meto cada susto. Sí. Vino el gran diluvio y Dios nada más tomó a un hombre y a su familia. ¿A quién? A Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a las 3 esposas de los hijos. ¿Ok? Cada quien una. Viene el diluvio y después empiezan a habitar la tierra, ¿sí sabían? Y viene la rebelión de Babel. Fíjense, Dios el mandato que era llenad la tierra, pero los hijos de Noé, después de que vino el diluvio, se quedaron en un solo sector de la tierra, en un solo sector, en Babel, y empezaron a hacer una, ¿qué? Una torre. ¿Cómo saben Biblia ustedes? Empezaron a hacer una torre para alcanzar, según ellos, ¿no? Empezaron a hacer una torre. Pero Dios hizo algo milagroso para cumplir su objetivo de dispersarlos y que llenaran la tierra. ¿Qué hizo? Confundió sus idiomas. Cambiar sus lenguas suena así como que le quitó la una y le puso otra. Cambió sus idiomas. ¿Se imaginan lo que es cambiar? Yo sé que muchos ya lo hemos leído, pero muy pocos reparamos o razonamos un poquito acerca del asunto. Imagínense que un día volteen los que son casados con su esposa, que te empezara a hablar en italiano, que te dijera, que él te dijera buongiorno principessa, ¿no? Pero de repente que te empezara a hablar en un idioma que tú ni entiendes, ¿qué harías? Dices, primero iban y le hacían un antidoping, ¿no? Yo creo. Pero después, pues, no se podrían, ¿qué? Comunicar. Tendrían que usar gestos, gesticulación, incluso hasta a lo mejor letras. Pero Dios hizo eso, cambió sus idiomas y los esparció por el mundo. ¿Sí sabían eso? ¿Eso en dónde fue? Babel, la torre de Babel. Luego, del 12 al 25, aquí empieza lo más interesante. Bueno, para mí, en lo personal, Abraham, la historia de un hombre. ¿Ok? El comienzo de los judíos, un pueblo y su tarea. Y voy a necesitar un Abraham. ¿Quién quiere ser un Abraham que pase tantito por aquí? Lo voy a ocupar unos 3 minutos. Porque si no, miren quién va a escoger al Abraham. ¿Quién quiere ser Abraham? ¿Quién se llama Abraham? Para empezar. A ver, ven Abraham. Sí, pues sí, más fácil, ¿no? Véngase ahora.
Un día de los hombres que habitaban la tierra, Dios se fijó en una persona que se llamaba, ¿cómo saben? En serio, en Abraham. Se fijó en Abraham y le dijo, Abraham ya tenía, ¿saben cuántos años tenía Abraham? Tenía 90 años Abraham. Ya era anciano. No se ve tan anciano pero ya era muy anciano Abraham. Entonces Dios le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Vete de tu casa, ¿ok? Deja tu tierra y tu parentela y ve al lugar que yo te mostraré. ¿Y qué dijo Abraham? Sí, señor. Así es, obedeció. Y le fue contado por justicia. O sea que se empezó a convertir en amigo de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo fe, porque le dijo que sí. Pero Abraham tenía una esposa. Si él tenía 90, ¿cuántos años tenía la esposa? ¿Cuántos creen? Pues suponemos que la misma, ¿no? Ni modo que una de 20, ¿no? Por ahí dice alguien, que no les voy a decir quién, que el doctor le dijo, a mí el doctor me recomendó una persona de 40 años. Dice, pero como no encuentro una de 40, pues aunque sea dos de 20. Abraham, fíjense, esto es bien interesante porque ahí empezó la historia de un pueblo que se llaman los judíos, en Abraham. Su esposa tuvo un hijo que se llamaba su esposa. Pero antes de su esposa, él tuvo por ahí una canita al aire. ¿Cómo se llamaba? Ismael. ¿Quién quiere decir Ismael? ¿Puedes venir, Temisito? Eso es. Ponte de este lado de abajo. Gracias, hijo. Abraham tuvo un hijo que se llamaba Ismael. Con una sierva, Agar se llamaba la sierva, ¿sí han leído su Biblia? Tuvo a Ismael. ¿Ok? Y de su esposa Sara, ¿tuvo a quién? A Isaac. Ven, híjole, no le puedo quitar la playera, pero pásate. Y con su esposa tuvo a Isaac. ¿Sí me explico? Ahí empezó una tremenda historia, porque Dios le dijo a Abraham que iba a ser de él una gran nación y que su descendencia no se iba a poder contar en Abraham. Pero tiene a Ismael y ¿a quién? Aunque parezca aquí lo contrario, Ismael era mayor que Isaac y empezó a molestarlo. No lo vais a molestar. Empezó a molestar Ismael a Isaac y Dios apartó a Ismael y a Agar y les dijo, ¿saben qué? Van a tener que irse. Regrésate con tu papi, hijo, gracias. Dijo, van a tener que irse. Y se lo llevó, pero también, como venía de Abraham y Abraham ya era bendito por Dios, dijo que también iba a ser una gran nación de Ismael. Una gran nación. Tomen nota de eso, una gran nación de Ismael. Pero entonces, de Isaac, un día Isaac que estaba ya crecidito, y Abraham dice, híjole, mi hijo está bien solito, vamos a conseguirle una esposa. Y mandó una tremenda historia preciosa en la Biblia, manda a su siervo por una mujer que se llama Rebeca, ¿ok? Y de Rebeca, dice la Biblia en serio, que la ve y ama a Rebeca y ahí se casan. Imagínense, como de telenovela. Y de Isaac vino otra persona en descendencia. Y vinieron dos, ¿ok? ¿Quién? Esaú y Jacob. A ver, pásale Esaú. Y Enrique, pues ya que estás tan a la mano. ¿Sale? Vinieron, pónganse enfrente de ellos. Enfrentito, aunque los cubran. De Isaac vinieron Esaú y Jacob. Eran gemelos. Pues, eran gemelos. Y el que salió primero del vientre fue Esaú. Y Jacob lo venía agarrando del talón. De hecho, Jacob significa la palabra el que agarra del talón o el que usurpa, el que engaña. Imagínense. Pero entonces un día Esaú, cansado y así como medio apático, le vende su derecho de ser el primero a Jacob. Y ya se la vende. Y bueno, Esaú empieza a ser apartado, abierto de Dios. Y empieza a poner sus ojos en quién fue. En Jacob. Y un día Jacob, como era aguerrido, bien aguerrido, estaba un día con un ángel y quería ser bendito por Dios. Entonces tan aguerrido fue que le dijo, ya no va a ser tu nombre Jacob, va a ser Israel. Israel. Y en ti va a ser llamada descendencia de Abraham, la promesa. Y Israel, no vamos a pasar a 12, pásenle ustedes a su lugar, muchas gracias. Y en Jacob, Israel, tuvo, sí fue más recio, 12 hijos y una hija. Imagínense, con 4 mujeres, hombre, zángano. ¿Ok? Y de él empezó a formar un pueblo.
las 12 tribus de Israel, no sé si hayan escuchado o leído en la Biblia, a partir de Jacob. Gracias, Jacob. A partir de Jacob. Luego, Dios a ese pueblo que había formado lo empieza a prosperar. Es más, uno de sus hijos de Jacob se llamaba José. José el soñador. ¿Han oído hablar de José el soñador? José es exiliado, lo venden sus hermanos, se va a Egipto y crece en gracia delante de Dios con el faraón. Y se hace como el vicepresidente de Egipto. Imagínense, ¿ok? El segundo de faraón, y empieza a prosperar. Entonces llama a toda su familia, a los hijos de Rubén, de Neftalí, de todos sus hermanos, los llama a Egipto porque estaban pasando por unas broncas bien gruesas de hambre. Los llama a Egipto. Y entonces pues les da una tierra bien buena para que la cultiven, para que sean pastores como ellos solían serlo. Y José y esa generación de los 12 hijos de Israel mueren. Y empiezan a prosperar, empiezan a multiplicarse. ¿Sí saben esa historia? Que empezaron a ser tantos que los egipcios empezaron a hacerlos sus esclavos, por miedo a que los fueran a convertir en esclavos a ellos. Los egipcios entonces empiezan a ser esclavos a los judíos. Los hijos de Abraham les vamos a llamar los judíos. A ver, digan, los judíos. Perfecto. La que sigue. La tarea de los judíos era proclamar la grandeza de Dios a través de muchas cosas. Y ahorita vamos para allá. Entonces, ya les dijimos de Isaac, Jacob y José, y la que sigue. Vamos a ver la cuarta división. La cuarta división que va a ser el día de hoy, desde Génesis. Vamos a ver ahorita rapidísimo desde Jacob y sus hijos y esa generación que se quedó en Egipto hasta el día de ¿cuándo? ¿Saben que no son fábulas? ¿Saben que la Biblia es verdad y que el Génesis nos da los cimientos de la historia? ¿Sí sabían eso? Pues miren, acompáñenme tantito. Esto se va a poner bien interesante. Desde el Génesis 50, capítulo 50, donde entran los judíos a Egipto, hasta Deuteronomio. Deuteronomio ya es cuando ellos lo sacó milagrosamente Dios, ¿sí se acuerdan? Por medio de Moisés abrió el mar. ¿Se acuerdan de eso? Esa historia viene desde Éxodo hasta Deuteronomio, cuando ellos pasaron 40 años en esa tierra. Y miren, ahí ya tengo las fechas. Desde Génesis 50, más o menos por ahí de 1900 antes de Cristo, estos son fechas aproximadas, y Éxodo y Deuteronomio, que son las fechas 1450, o sea, desde 1900 hasta el 1450 viene este bloque de historia que les estoy comentando, ¿ok? La entrada y salida de Egipto, del pueblo de Israel, descendientes de Abraham, y la peregrinación a Palestina. Se le llama la peregrinación a Palestina porque miren, lo saca milagrosamente Dios de Egipto, y aún así lo saca milagrosamente, y ellos decían, ay, ¿para qué nos trajiste al desierto? Nos vas a matar. Y Dios aborreció esa generación, dijo, no, estos no me quieren. Hicieron una pachanga, ya se imaginan, ya vieron las películas, ¿no? Pues bueno, hacen la pachanga y Dios dice, no, esta generación se va a morir en el desierto. Y los anda llevando ahí por 40 días y 40 noches en el desierto. Ahí tenemos el desierto de Palestina, desierto sur, ahí se alcanza a ver. Del lado izquierdo está Gosen, hasta arriba, que es Egipto, y del lado derecho está el Negev, y arribita donde dice Mar Muerto, por ahí es a donde iban a ir a habitar. Pero 40 años estuvieron ahí, donde dice desierto de sur. Ahí estuvieron durante 40 años, vagando, ¿ok? De Génesis 50, entrada y salida, hasta Deuteronomio, es donde abarca este bloque de historia. Luego, la que sigue. Los judíos conquistan Canaán. Después de vagar esos 40 años, Dios decide ya, hasta Moisés no entró, Dios decide meterlos en Canaán por medio de un hombre que se llamaba Josué. En el año más o menos, ¿ya vieron qué año? 1400 a 1300 antes de Cristo aproximadamente. La que sigue, por favor. Los mete en la tierra y ellos conquistan, hacen la conquista. Después, entre el año 1000 y el año 900 antes de Cristo, viene el reino próspero del rey David y el rey Salomón. ¿Sí han oído hablar de ellos, no? Del rey David que escribió los Salmos y Salomón que escribió los Proverbios. ¿Sí los han leído? ¿Sí? A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Ya leyeron Proverbios?
Díganme de memoria un proverbio, de memoria. ¿Quién dijo yo? Hijo mío, escucha la corrección de tu padre y no deseches, o algo por el estilo. Vamos a Proverbios 1:1, por favor. Proverbios 1:1. Los que no tienen Biblia, acérquense con alguien que tenga Biblia. ¿Ya tienen Proverbios? ¿Qué dice? ¿Los proverbios de quién? ¿Hijo de quién? Pues sí, en esas épocas, entre el año 1000 y 900 antes de Cristo, estaba David y Salomón siendo protagonistas de la historia del pueblo de Dios. La que sigue. Una más, por favor. Luego viene algo interesante. Se divide el reino. El reino que había prosperado David y Salomón es dividido. El reino que había prosperado David y Salomón es dividido. David y Salomón, acuérdense que estamos hablando de los judíos, del reino de los judíos, es dividido. Y miren, nos estamos acercando peligrosamente, diría yo, a nuestras épocas. Porque ahorita vamos a ver, miren, es dividido el reino, el reino, Judá e Israel. La que sigue. Luego, el pueblo de Israel otra vez es cautivo por el imperio medo-persa, nuevamente, y también Judá es conquistada. Ahí vienen los años. Una más, por favor. Otra más. Judá es conquistada en los años 580 aproximadamente antes de Cristo. Nos vamos acercando a algo importante, la que sigue. Alejandro Magno, ¿alguien han oído hablar de Alejandro Magno? Alejandro Magno conquista estos reinos, incluyendo Palestina, donde vivían los judíos, el pueblo de Dios. La que sigue, en el 333. Se muere Alejandro Magno y deja a Ptolomeo, uno de sus tenientes, uno de sus capitanes. Lo deja Ptolomeo y él empieza a compartir con Seleuco, otro de sus terratenientes, y empiezan a compartir el reino de Judá e Israel, donde estaban viviendo los judíos. La que sigue. Luego los macabeos. Los macabeos eran unos revoltosos judíos, empiezan a hacer su revolución por ahí, más o menos en el año 166 antes de Cristo, ya nos estamos acercando a algo importante, y arma un pequeño estado judío subversivo por ahí, un estado judío, algo así como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que lo está armando por ahí solito, algo así, Judas Macabeo, la que sigue. Y llegamos a algo bien importante, al nacimiento, vida y obra de Jesús, que todos, la gran mayoría, hemos escuchado hablar, conocemos. Incluso hoy experimentamos algo de ello, ¿cierto o falso? Hoy experimentamos algo de ello. Y me gustaría que, por favor, si tienes en dónde anotar, que pudieras tú anotar el año en el que tú te convertiste a Jesucristo, si te acuerdas. Si no te acuerdas, pues haz una fecha aproximada. El año en el que tú te convertiste a Jesucristo. El año en el que tú le entregaste tu vida a Jesús. Si ya se la entregaste. Si no, ahorita vamos para allá. ¿Sí se acuerdan? No vayan a empezar con, no, yo me acuerdo que en ese entonces no había Biblias todavía. ¿Ya lo tienen? ¿Por qué les digo esto? Miren, aquí la historia se parte. Jesucristo viene a la tierra, ¿estamos de acuerdo? Y viene a un pueblo, ¿el pueblo de quién? De los judíos, ¿de quién? Y ¿de quién descendía ese pueblo? De Abraham. Y ese pueblo, dice la Biblia, que no lo aceptó, incluso lo mataron. Muchos de ese pueblo creyeron en él. Y esos que creyeron en él se convirtieron en sus discípulos, en los nuevos cristianos. Y ahí se partió la historia. Ahí vamos a hablar ya de dos, la que sigue nuevamente. Arriba vamos a tener al pueblo judío y abajo al pueblo cristiano. Y del año 70 en adelante, el pueblo judío sufrió de tal manera, fíjense, esto les va a parecer interesante porque ya se acerca mucho a nuestras épocas. En el año 70, Jerusalén, la ciudad donde vivió Jesucristo y donde vivían los judíos y la vivieron y la sufrieron ahí,
Fue destruida de pies a cabeza. Fue destruido todo lo que se imaginan, solamente quedó una pared. ¿Sí se acuerdan que Jesucristo hizo un lamento sobre Jerusalén? Dijo, ay Jerusalén, que te portaste tan zánganamente, no va a quedar piedra sobre ti que no sea derribada. En el año 70 sucedió. Y en el año 70 también, de los 50 al 100, perdón, en el primer siglo, empezó la obra de los discípulos. El Espíritu Santo vino. Jesucristo ascendió, pero el Espíritu Santo vino. ¿Quién es bautizado en el Espíritu Santo aquí actualmente? Levanten su mano. Levanten su mano los que son bautizados con el Espíritu Santo. Perfecto, bájenla tantito. En ese tiempo, entre el año 50 y el año 100, empezó a haber un gran avivamiento. Se empezó a predicar la palabra de Dios en todo el mundo conocido. Imagínense, en todo el mundo conocido empezaron que Jesucristo, que esto, que lo otro, y se empezó a convertir muchas personas. La que sigue. Otra más. Fíjense, después para los judíos allá arriba, una más, empezó la dispersión. Los judíos, el pueblo de Dios, empiezan a ser dispersos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque huyeron de Jerusalén. Muchos se quedaron, pero muchos empezaron a huir. Muchos se fueron a Italia, a Turquía, a Arabia, incluso muchos a China, y otros empezaron a irse para África. Todavía no se conocía América, así es que todavía no llegaban por acá, pero se empezaron a dispersar. El pueblo de Dios se empezó a dispersar. Y abajo los cristianos, la expansión del cristianismo. Del año 100 al año 300 empezó una expansión de tal manera que todo el mundo conocido ya sabía de Cristo. Pero hubo una estrategia, ahí también una estrategia del chancludo, que dijo, híjole, los cristianos se están multiplicando en el Imperio Romano, así es que vamos a crear algo, vamos a institucionalizar la iglesia. Y ahí le sale otra partición a la iglesia, al pueblo de Dios. Una más. La flecha azul va a significar el cristianismo de Jesús y de sus discípulos. Pero abajo, miren, se institucionaliza el cristianismo y se le empieza a llamar catolicismo. ¿Ok? Ahí, en esa fecha, en el 313, se institucionaliza el cristianismo y se le empieza a llamar ¿cómo? ¿Sí sabían eso? Que en el 313 Constantino el Grande, emperador de Roma, dice, los cristianos ya no van a ser perseguidos en el imperio, ahora van a salir de sus catacumbas porque vivían en las catacumbas y los vamos a institucionalizar y se van a llamar la iglesia que viene de los apóstoles, ¿ok? Católica por el imperio, que católico significa universal, del universo en ese conocido, va a ser católica por lo universal, apostólica porque viene de los apóstoles y romana porque es del imperio. Ahí en el 313 se hace un edicto, en el 313, y se parte la historia, porque miren, arriba dice Omar al-Khattab entra en Jerusalén y finaliza el gobierno bizantino. Los judíos, también seguimos con la línea de los judíos. El pueblo de Dios dejó Jerusalén y vino otro pueblo. ¿Se acuerdan de Ismael? ¿Sí se acuerdan? A ver, Temis, te levantas tantito y levanta tu mano, hazle así. ¿Se acuerdan de Ismael? Pues descendientes de Ismael, ¿ok? Vino un profeta, según ellos de parte de Dios, y les dijo que hicieran también su religión, que se llamaban musulmanes, el Islam, descendientes de Ismael. Y esos descendientes ya en estas fechas, en el año 338 al 638, empezaron a dominar, ¿ok? Palestina, lo que ahora actualmente es Israel y Palestina, empezaron a dominar. Y los cristianos empezaron a ser católicos. Pero dejé esa flecha azul porque muchos no se sincretizaron, no abrazaron las tradiciones paganas que muchos abrazaron y se convirtieron en un remanente que buscaba a Cristo, a Dios, genuinamente. Y ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de esto. La que sigue. ¿Otra más? Los musulmanes y los católicos entre el 638 y el año 1500 después de Cristo se empiezan a disputar Palestina. El pueblo donde había vivido Jesucristo, la tierra, se empiezan a disputar. ¿Han oído hablar de las cruzadas? ¿Ok? Fueron tremendos pretextos para que los papas católicos hicieran guerra y los reinos católicos contra los reinos musulmanes. Y se armó, pero híjole, grueso. Hubo millones de muertos. Y la gran mayoría
inocentes. ¿Sí sabían eso? Bueno, y abajo los cristianos es el periodo de oscurantismo. ¿A qué nos referimos el periodo de oscurantismo? Miren, es bien interesante. Espero que estén tomando notas, esto es bien importante. El periodo de oscurantismo habla de que la Iglesia Católica Romana empieza a sincretizarse, empieza a tomar tradiciones de otras religiones, tradiciones de otros pueblos, tradiciones de aquí, de allá, y empiezan a armar su propia religión. Ya no fue cristianismo, ya fue su propia religión. ¿Tienen su Biblia todavía en la mano? A ver, pónganla aquí. Aquí, así más o menos como yo. Aquí. A esta altura está la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Pero en ese tiempo de oscurantismo se gestó otra cosa, incluso otros libros, literatura, que se llama la tradición, y la pusieron los católicos romanos aquí, a la altura de la Biblia. Y decían que la Biblia, la tradición, y lo que dijera el Papa, fíjense, eso era lo que tenía que dictarse. Empezaron a caer en oscurantismo. Dios empezó a dejar de manifestar entre ellos y se empezó a armar una de broncas que ya los libros de historia ya se las han de haber dicho. La que sigue. Y otra vez vamos a partir en tres. Ya vamos llegando. Hasta arriba tenemos a los judíos, la Palestina bajo los árabes. Entre el año 1500 y 1900, los árabes han dominado la Palestina. O sea, la tierra donde habitó, Jerusalén y todos esos lugares donde habitó Jesucristo, son de dominio principalmente árabe musulmán. Árabe musulmán, ¿no hay que hablar de Saddam Hussein? Pues en este periodo de 1500 a 1900, en Bagdad, la ciudad que tomó actualmente Estados Unidos, ahí radicaba el reino y el gobierno de la tierra prometida, de la tierra santa. Ahí radicaba el gobierno, en Bagdad. ¿Sí sabían esto? Bueno, a los años 1900 empieza también la Reforma y los grandes avivamientos. Muchos hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, John Knox, empiezan a leer la Biblia y dicen, ¿qué óvole? Nos han estado mintiendo estos 1500 años el catolicismo. Y no en mala onda, sino porque se empezó a jalar cualquier cosa. Leen la Biblia y dicen, ¡ay, no! Las indulgencias no son de la Biblia. ¡Ay, que estas cosas no las quiere Dios! ¡Híjole! Y empiezan a decir, oye, no. Gente que quiere acercarse a Dios no necesita pagar, no necesita penitencias, nada más necesita a Jesucristo. Y esos hombres de la Reforma los empiezan a abrir. El Papa de aquel entonces, fíjense, los excomulga. Qué grueso, ¿no? Y les empiezan a llamar a esas personas, adivinen cómo, protestantes, hasta la fecha. Y abajo con los católicos, la Inquisición y la Contrarreforma. Los católicos romanos, también aplicaron la Inquisición. ¿Han oído hablar de la Santa Inquisición o del Santo Oficio? Se encargaban de perseguir a personas que según la Biblia, la tradición y lo que decía el Papa, los empezaban a perseguir si contradecían eso, y los mataban, incluyendo a los cristianos, en 1500 a 1900. Y miren, ya casi llegamos, la que sigue. Una más. En 1939, a ver qué gran evento sucedió en la historia en 1939, por favor. La Segunda Guerra Mundial. ¿Han oído hablar de la Segunda Guerra Mundial? Se levantó un tremendo zángano, yo le llamaría, y me quedo muy cortito, Hitler. ¿Sí se acuerdan de Hitler? Que exterminó a millones, ojo con esta cantidad, millones, no tengo la cantidad exacta, pero fueron más de 13 al parecer, o 23, millones de judíos. De los del pueblo de Abraham, ¿dónde está Abraham? Y ya hasta se fue Abraham. Empezaron a matar a todos sus descendientes, a muchos de sus descendientes. Pero en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, 3 años después, se instituye, por orden de las Naciones Unidas y por iniciativa de Inglaterra, el establecimiento del Estado de Israel. Y hay muchas guerras por ello. Muchos de los judíos que estaban dispersos en toda la tierra se aglutinan en Jerusalén, se van a vivir porque ya les dieron chance. Pero ¿qué creen? Los que vivían ahí, ¿quiénes eran en aquel tiempo? ¿Se acuerdan?
los palestinos, los musulmanes, los árabes, no los querían ahí. Y también había barrios católicos y también barrios cristianos. No, se armó la gorda pero grueso. Y hasta la fecha. Luego entre los cristianos el cristianismo también empieza a llegar a México. Empieza a llegar a México, imagínense. Y luego también entre los católicos romanos empieza a haber un movimiento. Dentro del mismo catolicismo empieza a haber un movimiento en el cual las personas empiezan a dejar el culto a otras personas, a otros santos. Empiezan a dejar esos cultos porque Dios les empieza a revelar y empiezan a meterse con Cristo. Y Dios les revela, incluso los empieza a bautizar con su Espíritu Santo. Esos son los católicos carismáticos, los que de veras creen en Jesucristo. ¿Ok? ¿Eso hasta qué año? La que sigue. Una más. En el año 2007, actualmente, este año, los judíos, el pueblo de Abraham, que empezó en el Génesis, todavía siguen esperando al Mesías. No habían creído en Jesucristo, ellos no creían. Nosotros los cristianos esperamos el rapto y la segunda venida de Jesús. Los que amamos a Jesús, los que ya hemos empezado a conocer de la Biblia, el rapto. El rapto va a ser un evento que nadie sabe cuándo. Por eso le puse ahí un signo de interrogación. Nadie sabe cuándo, de repente, vamos a ser arrebatados. Los que creemos en Jesucristo, no sé si sabían este dato, pero los que creemos en Jesucristo vamos a ser arrebatados. Y en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser arrebatados. Y todos los demás que no creyeron en Jesucristo se van a quedar a un evento que se va a llamar la tribulación. Los católicos están siendo reevangelizados. En el 2007, hasta quién sabe cuándo, las personas que ya han escuchado de doctrinas y que en esas doctrinas incluye Jesucristo, van a empezar a ser reevangelizados. ¿Qué quiere decir esto? Les vamos a empezar a llevar, todos los que estamos aquí, y Dios mismo les va a revelar el verdadero evangelio, lo que es aceptar a Jesucristo. ¿Cómo ven? Eso hasta el 2007. Y seguimos esperando la segunda venida de Jesucristo. La que sigue. ¿Una más? Después del rapto, ahí sí ya le puse signos de interrogación porque nadie sabe cuándo va a pasar esto, sino después del rapto. Hagan de cuenta que nos vamos a ir los que amamos a Jesucristo. La iglesia de Dios se va a ir. ¿Ok? Voltea con el que tienes a un lado y dile, nos vamos a ir. Dile, no te acostumbres. Nos vamos a ir. Esto es en serio. Nos vamos a ir. Ese día vamos a ser, los que estamos aquí en azul, vamos a ser arrebatados. Y 144,000 judíos, el pueblo de Abraham, 144,000 de esos descendientes todavía, van a tener una revelación del evangelio. ¿Y qué creen? Se van a convertir a Cristo 144,000 de esos judíos. Y los católicos, los que sigan a Jesús, también van a ser arrebatados. Los que se hayan arrepentido y hayan creído en el nombre de Jesucristo y sigan de una manera adecuada a Jesús, también van a ser arrebatados. Y ya llegamos a la que sigue. Otro. Una más, por favor. Ahí está. Los 144,000 judíos mesiánicos que creyeron en Jesucristo van a predicar en todo el mundo el evangelio para que se cumpla la profecía de que toda la palabra de Dios fue predicada en toda la tierra, en toda la tierra. ¿Sí me explico? ¿En dónde? Ya están jetones. ¿En dónde? En toda la tierra. Los cristianos estaremos con Cristo. Un periodo de 7 años en el que va a ser predicada por los 144,000 en toda la tierra. Esos 7 años de la gran tribulación, los cristianos vamos a estar con Cristo, habitando con Él, esperando otro evento. Y los católicos romanos, los que no se arrepientan, estarán en la tribulación. Las personas que no hayan creído de veras en Jesucristo y seguido sus enseñanzas, van a estar 7 años en la gran tribulación. Les recomiendo leer el Apocalipsis, se van a asustar. La que sigue. Y después de eso, adivinen qué. Llegará el Mesías a reinar por 1000 años. Estamos en la línea de los judíos. En la línea de los judíos. El Mesías va a llegar a reinar ¿por cuánto? Para los cristianos, vendremos a reinar con nuestro Señor Jesucristo por 1000 años a esta tierra que fue creada en el Génesis. ¿Sí se acuerdan?
¿Qué día fue creada los cielos y la tierra? En el primer día. Y los católicos, los que se hayan arrepentido, vivirán bajo el reino de Dios. 1000 años. Después de 1000 años, Satanás va a ser otra vez dejado suelto en esta tierra y va a querer molestar a algunos, pero no lo va a lograr. Y entonces va a venir el fin. ¿La que sigue? Una más. El punto último, el fin del mundo. Habrá nuevos cielos y nueva tierra y habitaremos con Jesús por la eternidad. ¿Se sabían este cuento? ¿Se sabían la historia completa? Hoy, ¿en dónde estás tú? Hoy, ¿en dónde estás tú? ¿En cuál de los tres te identificaste? ¿Ya eres un cristiano y que le está jugando al que no eres cristiano? ¿O hay judíos aquí? ¿O católicos? No importa, no importa, porque no es cuestión de religiones, es cuestión de saber en dónde está el principio. Y en el principio, ¿quién está? Dios. ¿En el principio de tu vida actualmente está Dios? ¿Qué me dicen? Hace rato fue tremenda la manifestación del Espíritu Santo aquí. Y de veras que yo creo que es de Dios esa manifestación. Y yo creo que es de Dios que sepamos esta información, porque créanme, esto es mera información, que cualquiera de nosotros pudo haber investigado en un libro, en algún portal en internet. Pero hoy domingo, fíjense, hoy domingo 21 de enero, Dios nos quiere decir algo importante a través de esta enseñanza. ¿Y saben cuál es? Que en el principio está Dios. En el principio de tus acciones, yo te quiero preguntar, ¿está Dios? En el principio de todo lo que haces, de todo lo que dices, de todo lo que piensas, ¿está Dios? Hace rato decían de que hay pecado entre nosotros. ¿Y saben qué? No es sorprendente, ya se están durmiendo por acá. Y no es sorprendente, no es sorprendente, porque el pecado empezó también en el Génesis y se va a acabar hasta que venga a reinar Jesucristo. ¿Saben qué? Hoy hay pecado entre nosotros. Pero hace 2000 años aproximadamente, vino Jesucristo a disolverlo. Yo creo que nadie se va a parar después de que yo les diga esto. Yo creo que a veces nos contentamos desde ahí, desde donde estamos, y decir, yo hace rato estaba pensando y dije, ay, ¿a poco sí saben que estoy cometiendo un pecado? Y decían, pues, desde aquí, ¿no? Desde aquí me arrepiento, nadie tiene por qué enterarse, ¿no? ¿Saben qué, señores? Sí es cierto, nadie tiene por qué enterarse de nuestro pecado, porque es vergonzoso delante de Dios. Pero en el principio de las cosas debe de estar Dios y su gloria. Hoy quiero retarlos a que si hay algún pecado que tú estás cometiendo, lo pongas en tu mente. Lo pongas en tu mente porque ya viste toda la historia, del principio al fin. Del principio al fin. Y al fin vamos a tener la eternidad o con Jesucristo o separados de Dios. ¿Qué es lo terrible? Los que hemos vivido separados de Dios sabemos a qué me refiero. ¿Te gustaría toda la eternidad? Me gustaría que pasaran las personas de la alabanza para tocar unas alabanzas, mientras yo quiero retarlos a algo. Dejen su Biblia, ya terminamos la predicación. Dejen su Biblia, dejen su boletín. Hay aquí personas que no le han entregado su vida a Cristo, que han simpatizado, que han estado, que han venido incluso, pero que no le han entregado su vida a Cristo. Hoy ya vieron que no es cuestión de religiones, que no es cuestión de pueblos, que no es cuestión de nada por el estilo. Es cuestión de que en el principio de las cosas siempre debe de estar Dios. Así es que si hay aquí personas, que yo sé que hay personas que no le han entregado su vida a Jesucristo y hoy, el día de hoy, quieren hacer una decisión por entregarle su vida, de decirle, Señor, yo quiero estar contigo, yo ya me di cuenta que no es cuestión de religiones, incluso ya hasta vi el principio de mi religión, que empezó en esto, y que todo tiene origen en ti, yo quiero ser uno de los tuyos. El que quiera cambiar su estilo de vida hoy y entregarle su vida a Jesucristo, lo reto a que se ponga de pie.